Hola, bienvenidos a un nuevo webinar de la comunidad de los tres principios en español, 3PESP, que es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar los tres principios a personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy está con nosotros Charo Camino. Charo es coach de transformación y bienestar. Ayuda a las personas a darse cuenta que la vida es más sencilla de lo que nos han contado y así poder vivir con más tranquilidad, paz interior y bienestar. Para ello, exploraremos cómo funciona el ser humano a nivel psicológico para conseguir entendernos mejor y dejar de lado los reproches y las culpas. Cuando entendemos cómo funcionamos, los cambios se dan de forma natural, sin esfuerzo y para siempre. Ella acompaña a personas en sesiones de coaching 1-a-1 y talleres grupales. Y bueno, Charo, te escuchamos. Bueno, a ver, tengo el micrófono abierto, ¿verdad? ¿Me oís? ¿Sí? A ver qué lío me estoy haciendo. ¿Me estáis oyendo? Te oye bien, Charo. Sí, Ah, te vale. escuchamos. Perdón. Es que no veía si tengo el micrófono abierto o no. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarme en un día como hoy. Y bueno, hoy, estos días he estado un poco reflexionando, porque estuve hablando con un familiar y me di cuenta de que a esa persona le costaba muchísimo perdonar, ¿no? O que incluso no quiere perdonar algunas cosas que le pasaron porque se siente muy ofendido. Y entonces me vino la pregunta de, ¿qué hace que unas personas perdonen y otras no? Porque yo he visto que hay personas que tienen muchísima facilidad para perdonar, ¿no? Entonces estuve mirando en mi vida a ver qué es lo que hacía yo, ¿no? Y yo sí que me di cuenta que yo que sí que perdonaba, porque hay muchas cosas que me han pasado que apenas ya las recuerdo, y las que son más recientes sí que las recuerdo, pero ya no duelen. Las puedo contar, cuando me preguntan sobre ellas las puedo contar, pero las cuento sin rencor, sin dolor, como si no fuera conmigo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto no es genética, no es algo aprendido en la familia, porque si ellos no pueden o ella no puede y yo sí, no es aprendido. Entonces, ¿por qué unas personas sí y otras no? Entonces dije, bueno, quizás es el no tomarte las cosas personales. Pero la verdad es que yo hasta que no entré en los tres principios me tomaba las cosas muy personales. Bueno, porque al final es lo que había aprendido, ¿no? A mí me enseñaron así. Yo creo que todos, o por lo menos la mayoría de las personas, nos tomamos las cosas personales. Y a pesar de eso, sí que yo que perdonaba, ¿no? Entonces dije, bueno, sí que puede ser que el no tomarte las cosas personales influya, pero no es determinante, porque si no, hasta que no aprendieras a no tomar las cosas personales, no conseguirías perdonar, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces ¿de qué depende? Y me di cuenta que había muchas personas que no perdonan porque dicen, es que esa persona no merece mi perdón. Entonces digo, entonces, ¿qué pasa? Que el perdón tiene que ver con el merecimiento, que merezcas o no merezcas que te perdonen. Pero al final eso es un juicio que estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Y en base a qué hacemos esos juicios. Se nos olvida que perdonar nos beneficia más a nosotros mismos que a la persona a la que estamos perdonando, ¿no? Porque si no perdonamos, nos llenamos de rencor, de malestar, incluso podemos llegar incluso a odiar, ¿no? Y eso hace que si estamos durante mucho tiempo así, afecta a nuestra salud. Y no se trata de tener que hablar con la otra persona para perdonarla, porque yo me acuerdo cuando era más jovencita a mí me decían, habla con tal persona y pídele perdón. Y a mí eso me costaba mucho, porque
creía que no lo merecía o me sentía muy ofendida por lo que me había hecho, ¿no? Y yo toda la vida he entendido que para perdonar a alguien había que pedirle perdón, pero no es necesario. Puedes perdonar a una persona sin tener que hablar con ella. A lo mejor, bueno, pues no estás dispuesta a mantener una relación con ella por lo que ha pasado, pero eso no significa que no la puedas perdonar. Entonces puedes hablar o no con esa persona, no es imprescindible, pero lo que sí que es prescindible es perdonar, porque eso nos va a ayudar a liberarnos de todos esos pensamientos negativos que nos quitan nuestro bienestar. Y creo que si nos diéramos cuenta de eso, de que el no perdonar nos está quitando ese bienestar, que nos está haciendo sentirnos así de mal, si nos centráramos realmente en cómo nos sentimos, podríamos llegar a perdonar, porque nos iba a hacer sentir en paz. Pero también es verdad que la sociedad en la que vivimos también nos han enseñado, o yo por lo menos aprendí, ¿no? De que, bueno, que perdonar según qué cosas no está bien, porque si las perdonas es como si no te importara lo que te hicieran, ¿no? Entonces, si perdonas eso, es que estás dando permiso a la otra persona a lo que él vuelva a repetir, a que te vuelva a hacer esa acción que a ti no te gustó, ¿no? Pero las que estamos por lo menos en los tres principios, que sabemos que nada, no es personal las cosas, cuando nos damos cuenta de eso, nos resulta mucho más fácil poder perdonar a las personas porque entendemos al otro y quizás no consigamos hablar con esa persona nunca más. Eso da igual, pero lo que vamos a hacer es quitarnos ese rencor, ese odio, porque hay perdón y podemos volver a estar otra vez en bienestar. Después de todo esto, yo me pregunté, pero ¿realmente qué es el perdón? Y yo no sé exactamente cómo definir el perdón, pero para mí, para darme cuenta de que yo he perdonado, lo que yo hago es mirar a mi pasado, recordar aquellas cosas que me dolieron y darme cuenta que ya no me duelen cuando lo cuento, que ya no hay rencor, que ya no hay malestar. Lo veo como algo que ha pasado y sé que me dolió mucho, pero porque lo sé, no porque vengan otra vez esas emociones negativas. No hay nada malo dentro de mí en ese momento, ¿no? Entonces, cuando ves que esos sentimientos negativos o todo eso que sentías en ese momento ya no vuelve a aparecer, es porque hay perdón. Y entonces mi pregunta fue, ¿pero qué es lo que nos impide perdonar? Perdón. Y una de las cosas es pensar que esa persona no merece, como ya hemos comentado, y otra cosa es pensar que lo que nos hizo es imperdonable. Eso no se puede perdonar. Pero fíjate que todo esto al final no son más que juicios de lo que merece o no la otra persona, de si se puede o no se puede perdonar. Y estos juicios al final lo único que hacen es vienen de nuestra manera de ver la vida y nos olvidamos de que cada persona ve la vida de una manera diferente y que hay diferentes intereses, hay diferentes preferencias que le hicieron actuar a esa persona de esa manera, ¿no? Y si no consigo perdonar, muchas veces me siento mal o me siento mala persona, porque las buenas personas son las personas que perdonan, ¿no? Y encima hoy que se habla muchísimo de que tenemos que perdonar, yo por lo menos lo oigo por ahí, por activa y por pasiva, y cuando lo oigo, a mí me rechina un poco en el sentido de que parece que es obligatorio perdonar, y no tenemos que obligar a nadie a que perdone, porque cuando la persona para perdonar primero tiene que estar preparada. Si una persona se siente obligada a perdonar y no está preparada, lo único que va a conseguir es sentirse mal porque no es capaz de hacerlo. Y
entonces se puede sentir mal la persona porque yo no soy capaz de perdonar, ¿no? Yo creo que con el tiempo empiezas a ver las cosas de diferente manera y al final eres capaz de perdonar, pero es un proceso que puede tardar más o menos tiempo dependiendo de cada persona. Y la persona tiene que estar preparada, no vale cuando nos lo digan, sino cuando la persona quiera, ¿no? Y muchas veces tampoco perdonamos porque creemos que nosotros tenemos la razón. Entonces nos aferramos a nuestra razón y no somos capaces de perdonar a esa persona porque, claro, yo tengo la razón, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Tener la razón o tener bienestar? Y otra de las preguntas que me hice fue, ¿es necesario olvidar para perdonar? Porque parece que te dicen siempre, no, es que tienes que olvidar, olvídalo y perdona, olvida y perdona. Y yo creo que es al revés, que no es que olvides y luego perdones, sino que cuando perdonas, con el tiempo, eso al final acabas olvidándolo, ¿no? Porque mientras no perdonas, no consigues olvidarlo, tienes ahí metido dentro de ti, está bien aguardado, bien aferrado a ti, pero en el momento en que consigues perdonarlo, con el tiempo se va olvidando, pues igual que se olvidan otras muchas cosas que nos han pasado en la vida, ¿no? Y una de las preguntas también que me hice fue, ¿se puede perdonar a alguien que no muestra arrepentimiento? Porque claro, si dices, es que me ha hecho tal cosa o ha hecho tal cosa que a mí me hizo sentirme mal, ¿no? Pero no se arrepiente, ¿cómo le voy a perdonar? Pero yo creo que si entendemos a esa persona, no lo que la ha llevado a actuar así, que eso no lo vamos a saber nunca, ¿no? Pero sí que entendemos cómo funcionamos, cómo su manera de ver el mundo la ha llevado a actuar así, sus creencias, sus ideas, sus miedos, sus inseguridades, todo ese bagaje que tiene es el que la ha ayudado, el que la ha llevado a actuar de esa manera, ¿no? Entonces sí que podemos entender que esa persona ha actuado de esa manera por todo ello y entonces podemos perdonar y no hace falta que esa persona sienta arrepentimiento. Podemos entenderla y perdonar igualmente, porque si ella no está arrepentida, es porque sigue viendo el mundo de la misma manera. Su visión no ha cambiado y sigue creyendo que lo que hizo es lo correcto. Y una de las preguntas que también me llamó mucho la atención fue el preguntarme si el perdonar es una fortaleza o una debilidad. Me quedé mucho pensando en esto, ¿no? Y digo, a ver, una debilidad no creo que sea, ¿no? Yo creo que una persona que perdona mucho, eso no la hace más débil, pero tampoco sé si es una fortaleza, ¿no? Yo lo que creo que se trata es de entender a la otra persona y de siempre buscar nuestro bienestar. Cuando nos fijamos en cómo nos sentimos y queremos volver a nuestro bienestar, creo que el perdón se va a dar siempre. Y ahora, pues me gustaría escucharos un poquito a vosotros, a ver qué opináis. Muchas gracias, Charo. Pueden levantar su mano, abrir su micro. Milena, te escuchamos. Claro, gracias, porque realmente veo que la exploración tuya fue muy profunda, porque dices que se te ocurrió esta pregunta y se te ocurrió y fuiste ahí buscando mucho. Em, y sí, tu frase concluyente fue algo que desde el principio me llegó y dije, la clave, la respuesta está en el sentir.
que si la persona se siente mal porque no ha perdonado o porque entonces sí es necesario buscar una solución, digamos, ¿no? Si estamos hablando del cliente, el familiar, entonces vamos a trabajar con el perdón. Pero si su sentir no le está indicando ningún malestar respecto a algo que no ha perdonado, que está en el pasado, pues tampoco tiene que regresar allí, ¿no? O sea, si ella o él están bien con no perdonar aquello, pero su sentir les indica que eso está bien, pues déjalo ser. Sí, como dices, no es obligatorio perdonar, porque creo que también viene mucho de nuestra cultura de, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y sí, la letanía, pero eh, en realidad se pueden dejar algunas cosas en el pasado sin, sin resolver, digamos, mientras el sentir te esté indicando que, vale, eso ya se quedó atrás. Por un lado, eso era lo que me vino, algún pensamiento que me vino cuando estabas hablando. Y luego, porque es que sí me viene muy bien tu webinario, porque tuve una cliente que estaba en un curso, era un coaching grupal, y ella decía que, sí, ya estoy ahora como cambiando un poco el tema, pero tenía que ver con el perdón, porque estaba muy enojada todavía. Y decía que si ella perdonaba, significaba lo que mencionaste, que, que lo que había hecho su papá había estado bien y que ella no estaba de acuerdo con esto, ujú, porque era reprobable. Había sido un abuso y yo creo que sí lo había sido, ¿no? Obviamente. Entonces que confundía, me parece, la, el poner límites actuales con lo que sucedió en el pasado. O sea, como que si perdonando, entonces ella no fuera capaz de poner los límites. Creo que estaba confundiendo eso. O sea, que si ella permitía perdonar a su papá, se permitía perdonar a su papá, entonces ya eso significaba que ella no iba a tener, y eso le había dicho su terapeuta, cuidado. Bueno, no sé si se lo había dicho tal cual, su psicólogo, su terapeuta, o también ella había creado esto, ujú, en su dolor, de que si lo perdonaba significaba que entonces ella no era capaz de poner los límites y iba a permitir que esto volviera a suceder en el futuro con su pareja o así. Y entonces, tremendo porque pues no estaba muy abierta tampoco a escuchar nada más, porque estaba convencida de que tenía razón. Y, pero sufría, pero su sentir, ujú. Entonces le decíamos, trabajaba yo con Rosana Carrasco, y le decíamos, pero ¿qué te dice tu sentir? Porque a mí me parece que el sentir no es de paz, ajá, por lo que estoy escuchando, pero no estaba lista para escuchar su sentir todavía. Y entonces solamente quería decirte que eso fue muy interesante y con tu exploración pude ver un poco más. Charo, gracias. Gracias a ti, Milena. A ver, para mí perdonar es simplemente quitarte esos pensamientos negativos que tienes. Entonces, si tu sentir está en calma, es que ya has perdonado. No, ya no hay que hacer nada. Y no tienes que estar de acuerdo con lo que la otra persona hizo, para nada. Sí, pero sí que tienes que volver a tu bienestar y la única manera de volver a tu bienestar es perdonar, aceptar que la otra persona actuó como actuó, pero no tienes por qué estar de acuerdo. Es como cuando discutimos con una persona, ¿no? De que él es de un equipo de fútbol y yo de otro. Yo puedo entender su opinión y que sea del equipo, pero no tengo por qué compartirlo. Pues aquí pasa igual, ¿no? Es aceptar, pero no tengo por qué pensar igual que él, y muchísimo menos, porque hay cosas que si no, no se podrían aceptar si las tuviera que compartir, ¿no? Pienso que lo importante siempre es lo que, como comentas tú, ¿no? El sentirme bien, el que tener esa paz, porque el tener el rencor, el tener ese odio, el tener todo ese malestar que surge cada vez que lo recordamos, no nos hace daño más que a nosotros mismos. A lo mejor la otra persona ni se acuerda de lo que hizo,
pero a nosotros nos sigue haciendo daño día tras día. Sí, no, Gracias, Milena. Charo, solo un comentario. Dices que Sí, sí. cuando no tenemos esa paz interior, que solo nos estamos haciendo daño, cuando no estamos en bienestar, solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Sí, principalmente, pero hacemos daño a todos los que están a nuestro alrededor y hacemos daño a la humanidad en general, porque tú sabes, ¿verdad, Charo? Que el que no está bien va a seguir, ¿sí? El que está sufriendo va a seguir generando sufrimiento a su alrededor. Entonces, realmente, o sea, es una responsabilidad, no es obligatorio, pero sí es una responsabilidad estar en bienestar. Sí es una responsabilidad porque, o sea, es el agradecimiento del regalo, ¿no? De la manifestación de la vida a través de mí. Y entonces, esa responsabilidad de, yo recibí este regalo y tengo que estar en bienestar, porque si yo estoy en sufrimiento, genero sufrimiento a mi alrededor inevitablemente. Sí, es Sí, cierto. Sí, porque claro, yo estaba pensando, si no lo recuerdas, no tienes esos sentimientos, pero es que esos sentimientos igualmente están dentro de ti y eso se manifiesta, se acaba manifestando siempre. Tienes razón, Milena, gracias. gracias. Muchas gracias, Milena. ¿Quién nos escribe? Caro. Eh, Charo, amo tu coraje. ¿Qué tema? Creo que no hace falta perdonar el hecho o avalarlo, pero poder ver que quizá, dado el pensamiento de la otra persona en ese momento, tiene sentido para ellos lo que hicieron. Tampoco tengo que permitirles tener acceso a que me vuelvan a lastimar. Los tres principios me ayudaron a ponerle límites a mi padre y a otra gente en mi vida. Y estoy de acuerdo contigo, Carolina. Además, fíjate, el otro día cuando estaba pensando en este tema, decía yo, es que muchas veces no sabemos por qué actuamos de cierta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en una discoteca hay un fuego, la gente sale corriendo para afuera y ha habido gente que ha pisoteado unos a otros, ¿no? Entonces tú, ahora fuera del contexto, dices, qué mala persona, ¿cómo puede hacer eso en vez de ayudarle y demás, ¿no? Pero es que en ese momento el miedo es el que le hace actuar de esa manera. Eso no le hace ni mejor ni peor persona, está actuando desde el miedo. Y muchas veces en la vida actuamos de esa manera, ¿no? Desde el miedo, desde unas creencias que teníamos, desde un montón de cosas que nosotros no entendemos porque no lo estamos viendo como ellos, pero que por eso actúan como actúan. Y como a nosotros también nos pasa con otras creencias, otras maneras de pensar, podemos entender por qué esa persona ha actuado así, aunque no lo compartamos, aunque no estemos de acuerdo. Gracias, Carolina. Charo, a mí ahorita que te escuchaba y que escuchaba a Milena, recordaba, o sea, siento como esto otra vez apunta a volver a nuestra brújula interior. O sea, a lo desacostumbrados que estamos a esa guía. Porque el estar así, el no perdonar, o sea, ¿cómo se siente? Y uno puede durar años, años con eso. Y también veía cómo le hemos dado todo un significado al perdón, ¿no? O sea, le hemos dado todo lo que decías, es avalar, es que me vuelva a pasar, es estar de acuerdo con esa persona. O sea, siento como que entre la religión y un montón de cosas le hemos dado como una personalidad, y luego escuchamos, es que tienes que trabajar en el perdón y es difícil y es un proceso. Entonces, no la creemos. No puedo perdonar, es difícil, requiere años, requiere coraje, requiere... Y ahorita tú en algún momento lo dijiste, Charo, es, cada vez que traigo esos pensamientos, me traen un sentir, un malestar, simplemente en algún momento, yo creo que hay veces que pasa, ¿no? O sea, ocurrió algo y después, ay, hasta se me olvidó, ¿no? De que, ay, perdón, te dice, ay, no, ni me di cuenta, o pasa el tiempo y ni siquiera lo notamos o lo recordamos, o sea,
¿por qué no quitarle todo ese armazón que le hemos puesto, esa personalidad, a lo mejor bueno, a ratos me acuerdo y me siento mal, punto. Pero las otras 23 horas y media y 45 no me acuerdo. Entonces, a lo mejor no hace falta hacer tanto. Entonces, ahorita como que me estás dando una nueva forma de ver el perdón. O sea, ¿por qué no quitarle todo eso que le hemos agregado y, y simplificarlo, llevarlo a lo más simple? Ok, pasó algo, ok, a ratos lo recuerdo y a ratos me siento mal, pero toda la demás parte del tiempo no. Muchas gracias. Milena. A ti, Mónica. Espera, déjame que te conteste. Que digo que la verdad es que sí, que se ha hablado muchísimo a través del perdón y tenemos muchas ideas de lo que significa y no significa perdonar, ¿no? Pero que yo creo, por lo menos en lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que tampoco hay que hacer nada para perdonar. Simplemente darte cuenta que cada vez que recuerdas aquello, cómo te sientes, lo mal que te sientes, no la brújula que dices tú, pero no hacer caso. Y con el tiempo, yo creo que si tienes también voluntad de perdonar con el tiempo, yo creo que acabas perdonando. Si no le das más importancia y cuando te sientes lo mal, notas lo mal que te sienta rememorar todo eso, ¿no? Incluso puedes llegarlo a ver de diferente manera. Porque hay cosas que me pasaron que ahora diría, pues no me pasaría eso, porque yo he cambiado y sé que no me pasaría, ¿no? Pero dice, pues igual también tuve yo en parte culpa por no saber poner límites, ¿no? Y empiezas a verlo de diferente manera y eso también suaviza un poco la situación. Gracias, Mónica. Milena. Gracias. Me encanta el tema. Lo que decía Charo, de que cuando hay el incendio y alguien, o sea, personas pisan a otras y las pueden incluso matar. Imagínate, yo dije, en ese momento me llegó el pensamiento, dije, chin, o sea, puede ser tú puedes cometer, porque son accidentes, porque en ese momento tu nivel de conciencia está bajito, solo ves así el túnel. Ajá, no estás acá, no estás en expansión. Y hay además un instinto de supervivencia, entonces el flight or fight, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces imagínate que pisas a alguien. ¿Qué haces con ese cargo de conciencia? Y en eso escribe Carolina. ¿Y qué tal con perdonarse a uno mismo? ¿Sí? Porque también me había llegado en ese momento, dije, o sea, cuando estás con los niños que están muy nerviosos porque es la última clase antes de salir, viernes, y entonces, ajá, y de repente tú ¡uah! Lanzas el zarpazo, ya bebé, cállate, hasta de manera injusta, digamos, y viene el remordimiento, la culpa, el chin, inocente el niño, porque sí lo es, y perdonarse a sí mismo, el sentir. Qué bueno que venga la culpa, o sea, qué bueno que venga la conciencia, ¿no? De no fue un acto, no actué con justicia, no, pero en ese momento, la inmensa compasión de comprender que eres un simple ser humano con niveles de conciencia y con en la forma, pues con esto de cometer errores, entre comillas, como por ejemplo, pisotear a alguien en una discoteca cuando tú escapabas. Porque no lo hiciste queriendo. Igual cuando fue de verdad gritarle al niño, porque así, o sea, fue una reacción de adrenalina, ¿no? Porque tú además, o sea, tú estabas intentando hacer lo mejor que podías en ese momento, que era salir porque, pues quieres sobrevivir porque tienes una misión en la vida y quieres, o sea, es tu instinto. O le dices al niño que se calle porque necesitas decirles cuál es la tarea, porque faltan 2 minutos para que toque la campana y entonces tú estás
intentando hacerlo mejor. Y sí, tu visión se hace de túnel, entonces, esa compasión, pensar, mi papá sacaba el cinturón porque él creía que era lo mejor. De alguna manera, él creía que así te iba a ayudar a que te aprendieras, por ejemplo, a controlar cuando eras niño, ¿no? No sabía que los niños son así y que son kinestésicos, por ejemplo, ¿no? Y pensaba que dándote golpes te ibas a estar quieto. La compasión, el entendimiento, eso era a lo que quería llegar, que el entender, pero no de acá, sino el entendimiento desde aquí. Te da una resiliencia que sí culpa, pero sales. Y no culpa acá, ¿no? Sino culpa, sales y vas subiendo, vas subiendo. Muchas gracias, Milena. Sí que es verdad, yo creo que además la culpa lo que nos hace en ese momento es darnos cuenta de que no hemos actuado de la mejor manera, pues para tenerlo en cuenta para la siguiente, para no volverlo a repetir, ¿no? Pero si nos damos cuenta de los distintos niveles de conciencia y de la claridad, que no siempre la tenemos, porque según el nivel de conciencia la tenemos más o menos grande, podemos entender que a veces actuamos de esa manera, ¿no? Nosotros y los demás. Entonces podemos perdonar, pero también perdonarnos a nosotros mismos. Yo creo que si aprendemos a perdonar a los demás, también podemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando hablo de perdón me refiero en general, porque no sé si es más difícil perdonar a los demás o a nosotros mismos, ¿no? Pero al final es todo entender de que, bueno, pues que no siempre estamos con claridad, hacemos las cosas lo mejor que vemos en ese momento, pero a lo mejor no era la mejor opción, ¿no? Pero cuando entendemos eso, podemos perdonar. Sara Germinera. Gracias. Enrique. Le está costando un poquito. Listo. Sí, porque estoy con el móvil. Oye, Carol había dicho antes, ¿qué tal lo de las realidades paralelas? ¿A qué se refiere? Bueno, o lo dices después. Es que lo puso Carolina en el chat. ¿Qué tal con las realidades paralelas? Bueno, yo como que varios apuntes, ¿no? O sea, cuando estaba aquí avanzando en un trabajo a la vez, entonces tengo aquí apuntado, mira, dando por hecho que perdón es compasión, es comprensión, es liberación, esto como punto de partida. Entonces, claro que no es necesario perdonar. Tampoco es necesario beber agua limpia. No es necesario aprender a escribir. No es necesario tener una comprensión lectora mayor. No son necesarias muchas cosas para sobrevivir. Pero si bebes agua limpia, generalmente se relaciona con una mayor salubridad física y por tanto mental también. Y el resto también. Entonces, no es necesario perdonar. Claro que no. Simplemente uno se libera. Porque para mí el perdón o el no perdón se vincula directamente, para mí, para lo que es el concepto budista, ¿no? Con el apego. Yo me quedo apegado a algo. Y entonces, a partir de ahí, me quedo en esa maraña,
en la maraña de la ofensa, del dolor, en aquella maraña de lo que fue, de lo que sucedió y de ese dolor que considero o que consideramos que se me ha infligido, hasta que un buen día entiendes que la única persona capaz de infligirte dolor eres tú mismo. Es un poco salvaje lo que digo, pero es un poco asumir unas responsabilidades. Dices, perdonar nos hace sentir en paz. Yo creo que no. Yo creo que es al revés. Yo creo que ganar la paz es lo que te permite perdonar. Entonces, la cuestión es cómo estar en paz en mitad de la guerra. Pero es que la vida es una guerra. La vida es un encuentro de contrapuestos todo el rato. Entonces, ¿cómo podemos estar ahí en paz, no? Claro que podemos. Claro que podemos incorporarnos. Claro que podemos mirar de otra manera. Salir de esa maraña. Hay situaciones y situaciones. Se dice que, analizando un poco el concepto del trauma, coincidía con dos personas en la observación de dos personas que requiere un tiempo separarte de ese dolor o que ese dolor repose, ¿no? Es como decía un doctor médico, si lógicamente te das un golpe, al principio no quieres tocar eso porque duele mucho, no quieres ni tocarlo, nada, no puedes, ¿no? Es lo que comentabas de no está preparada para sentir, pero claro que está preparada para sentir, pero es que no quiere, no puedo. En ese sentido, claro, no tengo la disposición, ¿no? Porque tengo trauma, porque duele mucho, porque necesito un poquito de tiempo, ¿no? Pero cuando ya tengo ese tiempo, cuando ya puedo mirarlo y puedo tocar un poco con miedo y tal, el golpe físico, el golpe emocional, no es suficiente con el tiempo. El tiempo no cura todo. El tiempo es... Nosotros somos muy sabios en el tiempo y nuestra mente es muy sabia para sobrevivir, porque como que hay una programación para que sobrevivamos, pero no para que sobrevivamos nosotros, sino para que transmitamos lo importante de nosotros no somos nosotros, sino lo que transmitimos. Entonces, la programación es para que, no para que viva esto, sino para que esto transmita. O sea un espermatozoide y se crea un bebé, o sea una idea y se crea otra cosa, ¿no? Pero cuando tenemos tiempo y trauma, entonces hay dos opciones. Una, en el caso de que sea trauma, esquivarlo. Y convives con eso. El tiempo no lo cura. La otra es atravesarlo. Y atravesarlo lo cura. Pero atravesarlo es el Gólgota. Atravesarlo es meterte en el disloque del hombro y ¡clac!, colocarlo bien. Es coger el hueso y decir, vamos a por ello. Es, etcétera, etcétera. Hay que meterle mano, ¿no? Entonces decías, pensaba, ¿no? ¿Qué es el perdón? ¿No? Y acudía a la RAE, a la Real Academia. Dice, remitir la deuda, la ofensa, la falta de delito u otra cosa. Remitir, toma, es tuyo. Déjalo ahí, ¿no? ¿Y qué es la razón? Porque es que aunque yo tenga razón, claro que yo tengo razón, pero el que me ha querido matar también tenía razón. Es que el tipo que de repente ha llegado y ha dado un golpe en mi coche y ha roto un cristal rabioso perdido, también tenía una razón. Otra cosa es que yo acepte, entienda, empatice, comprenda y tenga compasión de esa razón. Quizá no vaya tanto conmigo,
Eh, y hay una reflexión más que obviamente no es obligatorio perdonar, solamente es liberador. Eso sí, uno va más liviano, puede amar mejor y más profundo, porque es muy fácil amar a lo que te ama y a lo que te viene bien. Lo jodido es amar a lo que no te viene bien, a lo que no te ama, a lo que te odia. Y desde ahí, la humildad y el entendimiento, yo creo que son una gran fortaleza, que permite que todo lo demás se produzca como punto de partida. Gracias, Charo, por provocar toda esta reflexión de todos. Me he enrollado. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que no es obligatorio perdonar, pero al final es como todo, ¿no? Ahí tienes la opción, tú eliges lo que quieres o no quieres hacer, ahí tienes tu sentir que te dice cómo quiero estar. ¿Quiero estar así sintiéndome mal o quiero sentirme en paz? No sé si la paz me lleva a perdonar o el perdón me lleva a la paz. No lo tengo muy claro, me has dejado ahora con la duda. Pero lo que sí que está claro es que yo decido cómo quiero sentirme. Y lo del apego, fíjate que no lo había visto yo así, pero sí que me hace mucho sentido. Y creo que es eso precisamente lo que nos impide perdonar, ¿no? El tener ese apego, el no querer soltar esa idea. Y que con el tiempo, si quieres soltar, si sueltas, es cuando acabas perdonando, ¿no? Pero si hay apego, no. Sí, eso me ha hecho muchísimo sentido. No lo había visto yo así. Muchas gracias, Enrique. Permíteme desarrollar un poco más el tema del apego, porque, claro, cuando dices, no, como que yo soy dueño de, ¿no? Entonces yo puedo, no. Si uno está pegado a algo, o sea, es como, es pasión, es pura pasión. Y desde la pasión es cuando de repente decimos, no estoy preparado para, no está preparado para. No, está preparado. Lo que pasa es que como estoy bancado en la pasión, en esa emoción, entonces, ¿qué es lo primero que tengo? Desbancarme de ahí. ¿Cómo? Parando. ¿Cómo? Parando. ¿Cómo? Parando. Respira. Parando. Y entonces a partir de ahí, respira, pues entramos en un ámbito de meditación, más leve o más profundo, pero de meditación, de conducir el pensamiento, de conducir el foco, de conducir la mirada. Para. ¿Cómo? Para. Y esa conversación es nuestra, y arranca por respirar, arranca por respirar. Y cuando de repente observamos esa pasión nuestra desde fuera, ese apego desde fuera, wow, comenzó la liberación. Ahí sí comenzamos a estar verdaderamente capacitados. Ahí sí. Ya. Estaba yo pensando, antes de que yo perdonara, cómo me sentía, si me sentía pegada o no. Y, y claro, nosotros elegimos porque nuestro sentir nos avisa cuando estamos y cuando no en bienestar. Pero cuando estás muy apegado, no eres consciente de ese bienestar, estás tan metido en tus ideas, tan metido en todo, que no eres capaz de ver otra cosa. Eres capaz de pisar a la gente simplemente por intentar salir de un incendio. Y el incendio está en uno. Sí, de verdad. Gracias, Enrique. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? ¿Sí? claro. Encontré un rinconcito donde esconderme. Estoy en Argentina. Em, bueno, primero, Charito. Ay, ustedes saben cómo la amo, Charito. Y gracias, sí, por traer esto que
que lo gracioso es que Charito no sabía ni de qué iba a hablar, porque claro, se venía con semejante tema. Y 2 cosas. Por un lado, pensaba pensaba en lo que estaba diciendo Enrique sobre el apego, y luego, si les parece, también quería mencionar lo de las realidades paralelas. Eh, y para mí lo que ha sido liberador cuando encontré los 3 principios, ya después de haber incursionado, eh, después de haber estado en el zen y en el budismo, y es que descubrí que la libertad de que el apego no es un problema, o sea, en realidad, los 3 principios descubrí que soy libre de tener los sentimientos y poder hacer lo que quiera. O sea, me quiero apegar, me apego. Ahora, si estoy apegada y eso me está doliendo y no me doy cuenta que me está doliendo porque sigo sosteniendo eso, el vidrio roto en la mano que me hace sangrar y me duele, entonces ahí es donde tengo que mirar y dejarlo ir. Eh, el problema es darse cuenta, ¿no? Por qué duele y que es por ese apego. Ahora, estábamos hace unos días mirando el partido de Inglaterra con España, acá, Ganó y España. luego el de Argentina, que ganó España, congratulaciones a los españoles. Eh, ahora, como yo soy Galiardo, después mi hermana me dice, pero no, también ganaste, sí, tenemos pasaporte español. Ah, no, sí, claro. Pero bueno, como vivo en Inglaterra, y luego se venía el de Argentina-Colombia. Y mientras me cambia todo el estado químico en mi sistema y transpiro y grito y me apasiono. Y, y hay momentos en que cuando ya veo que me duele el estómago, entonces paro un minuto y digo, si estuviera mirando Japón, Holanda, Japón, Francia, esto no me estaría pasando. O sea, si yo ni siquiera supiera quién está jugando, eh, por ahí ni me resultaría interesante mirarlo, o sea, lo miraría con totalmente. Y eso ha sido una de las cosas que siempre uso en mis cursos, eh, eh, donde hay 2 equipos, ¿no? Y hay uno en la hinchada que está tipo así, eh, porque qué sé yo, porque lo llevó el tío, o vaya a saber. Eh, y entonces puedo usar esa pasión tranquilamente para pegarme. O darme cuenta, como decimos nosotros en los principios, que hay cosas en las que yo tengo una inversión. Yo tengo una inversión. Yo tenía una inversión importante en la relación con mi padre. Ponerle límites me daba mucha culpa. No atenderle el teléfono, estaba muriendo de cáncer. Pero había cosas en las que yo no podía dejar que cada vez que levantaba el teléfono, él se pusiera súper abusivo. Entonces le decía, así no, cuando me hables bien, te atiendo otra vez. Por ahora no te voy a atender el teléfono. Y le cortaba. Y yo no sabía si esa era la última conversación que tenía con mi padre. Pero estas son las cosas con las que me ayudó este entendimiento. A mí me trajo poner límites. A mí me trajo poder decir que no. A pesar del apego, no es que me desapegué de mi padre. Y tuve que entender que mi culpa era normal, porque yo me estaba contando que estaba siendo mala hija. Que estaba siendo buena para mi salud mental, pero que estaba siendo mala hija. De hecho, no viajé por 3 años porque yo estaba segura que venía y una vez que él me veía, se pegaba un tiro. Y de hecho, en una conversación cuando me dijo: "Ah, entonces no vas a venir", dije: "No, por ahora no voy a ir". Y luego fue cuando se pegó el tiro. Bueno, pero no fue que yo vine y él se pegó el tiro, yo no quería tener eso en mi conciencia. Entonces, me quedé con la sensación de culpa de no haberlo visto, me quedé con la sensación de culpa de que en realidad yo no sabía qué iba a pasar,
pero que había tomado una decisión que protegía mi salud mental, la de mi hija, de la gente que estaba al lado mío, con todo el apego, con todo el apego de poder estar. No, no, no me hace, no, no, no me hace Enrique. O sea, el desapego de no estar, sí, el desapego de poder decir así no, pero por otro lado con el apego emocional de seguir amando a mi padre, a pesar de todo. Lo veo que está por comer el lápiz a Enrique. Eh, ya lo conversamos, pero no te, se me cabronea Enrique. Eh, pero en eso también, que con esto como lo del fútbol, ¿no? Las realidades paralelas. El que estaba, el que estaba viendo los goles de España y veía que iban ganando, estaba súper contento. El que estaba mirando el mismo partido y estaba apoyando a Inglaterra, se iba deprimiendo a medida que iban pasando los minutos. Y para el que, y para el argentino, lo miraba tipo, qué linda la Eurocopa. Era más neutral. Y eso es lo que nos pasa. O sea, en muchas situaciones las dos personas tienen razón, pero es como esta charla, o sea, ninguno de nosotros está viendo el mismo webinario. Ni siquiera en la pantalla lo estamos viendo igual. Ni siquiera lo que podemos. Ya. Eh, o sea que la realidad de paralela de cada uno es como ese 69 en el medio, ¿no? Y uno ve un 6 y el otro ve un 9, y los dos tienen razón. Entonces hay que ver que desde aquí lo que yo veo se ve así. Lo que yo interpreto desde aquí de lo que veo se ve así. Ahora, ponerme curioso de que es posible que los otros, desde donde lo vean diferente, y por eso hacen lo que están haciendo. Es posible que si yo desde aquí lo que veo es un hermoso paisaje, pero el que está enfrente mío, lo que ve de atrás es ver un malón que viene a aplastarnos, empiece a tirar tiros o flechas o salga corriendo. Y sí, porque lo que estamos mirando es diferente. Yo estoy en una paz hermosa mirando el paisaje y el que está enfrente mío se asusta y sale corriendo. Y estamos en la misma habitación, en el mismo lugar. Eh, eh, de eso hablaba de las relaciones, de las realidades paralelas. Enrique, retrúcame, Enrique. No sé si me estoy sacando algo, porque como estoy con el móvil y el protocolo que haya, si quieres hablar tú, Charo, no me olvido. No, tranquilo, No, contéstame. yo Oye, quería el terminar apego no la es con idea tu nada padre, más. hablo ya. El apego no es con tu padre, ¿sabes? No tienes que desapegarte de tu padre. Todos los que estamos aquí, todos los que ya se murieron y todos los que están por venir, aunque su padre sea el mayor hijo de puta del mundo, lo sepa o no lo sepa, necesitamos muchas vidas para darle las gracias a nuestro padre y a nuestra madre, porque estamos aquí por eso. Porque tampoco sabemos qué es nuestro padre, qué es nuestra madre, qué es ese ser, qué somos nosotros, bla, bla. No, el apego no es liberarte del amor a tu padre, de todos los vínculos emocionales, y no todos los vínculos emocionales son una mierda, si hurgamos en ese contenedor. El apego es con la actitud de tu padre. Y mientras tú mantengas ese apego a esa actitud, no solamente seguirás sufriendo, sino siendo incapaz de entender que hay más allá. Yo no le voy a preguntar a un tipo que me está haciendo chantaje emocional si estoy haciendo las cosas bien. No se lo voy a preguntar, porque sé cuál es la respuesta. Y si estoy cayendo en ese chantaje emocional, estoy reforzando. Estoy reforzando sus armas. Y como lo logra, sus razones. Yo tengo razón para... Puedo ser un esquizoide, puedo ser un malandrín, puedo ser
O todo lo contrario, para matar a esa persona o para no matarla. Yo tengo mis razones, pero no tienen nada que ver con las razones del otro. Ahí es donde de repente entendemos que el perpetrador de algo y la víctima de lo que haya perpetrado, también los dos son responsables y los dos son víctimas. Los dos lo son. Y entonces nombro otro apego más. El apego de la sensación de no haber sido una buena hija. Su puta madre. Porque resulta que hay gente que cuando juega con chantaje emocional, juega con ventaja. Porque no es lo mismo que yo comience a hacerte un chantaje emocional ahora, que ya es, si cojo tu fisura, a que yo esté ahí cuando tú tienes menos de un año, cuando acabas de nacer, cuando todo se va configurando en función de tu observación hacia mí. Y resulta que si mí no es que actúe de una manera perversa o no, más allá de eso, si mí, tal como actúa, supone una perversión de tu proceso, cuidado, claro, eso es muy jodido de ver, muy jodido de detectar, muy jodido de afrontar y de atravesar. Pero querida, no te queda otra, porque llevas toda tu vida intentando esquivarla. Cada uno, no te hablo de ti, te hablo a ti, me hablo a mí, nos hablo a todos. O sea, hay situaciones que dices, no lo puedo obviar. O sea, si lo obvio, si lo esquivo, tiene tanto espacio en mi vida que no. O sea, es como si tuviera este cuarto y medio cuarto, estuviera ocupado por un pedrolo, ¿no? Y digo, no pasa nada y tal. El pedrolo crece, ¿no? Y digo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que mala hija? ¿Cómo que mala hija, coño? Perdón. Pero ¿cómo que mala hija? Y hoy, a día de hoy, lo acabas de nombrar. Tú no eres mala hija. En absoluto. Y si lo eres, que no sé lo que es ser mala hija, desde luego no es por eso. No es por defenderte. No es por decirle a un señor, a una persona, y aún si es tu padre menos, es mucho más difícil decirle no, hasta aquí. De esta manera no. Y no sé si es la última vez que hablo con él y entonces se muere. ¿Y qué? ¿Y qué si se muere? ¿Y qué si me muero yo? ¿Y qué? ¿Qué es la muerte? ¿Dónde estamos? Si es que nos creemos que sabemos dónde estamos, como si hubiera límites que de repente... ¿Hay algún problema en que estemos hablando? Yo estoy hablando aquí al teléfono, estás al otro lado y estamos todos y no hay ningún problema. ¿Qué problema hay con la muerte? ¿Qué problema hay con dejar de hablar? ¿Entiendes? Entonces las razones, la forma de mirar la realidad es diferente, pero cuidado con los apegos. Tenemos que ver muy claramente qué es a qué estamos apegados. Y esa preprogramación tuya sigue ahí y no la has hecho tú. Alguien te dijo, eres una mala hija. Y vinculo mi muerte, mi tragedia, mi sufrimiento, mi su puta madre contigo. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? No se ha dado cuenta que es que todavía no ha caído en la historia de... Eso no solamente te hace asumir una responsabilidad, te permite amar a los demás, a los que no te aman, y te permite liberar a los que no te aman, a los que no saben amar. Amar es dativo. No todo el mundo tiene dativo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a actuar de manera dativa si tengo un apego? No, esto es mío, esto para mí, esto no sé qué. De hecho, la expresión te quiero, dame. A mí me han llegado a decir, oye, ¿me vienes bien? Digo, hostia. Bo, no solamente cuidado con eso, Carol. Cuidado. A tu padre amalo profundamente, en mi punto de vista, y no te desapegues de eso, de ese amor. Es más, permite que ese amor se produzca precisamente por desapego.
arte de esa manera de expresarse suya. Ese proceso que no empezó en él, porque él también fue niño como tú, con él. Y así llegamos hasta Atapuerca. Pero el momento del cambio, el único momento de cambio que hay en esta vida es este, ahora, con nosotros. No hay ninguno más. Y cuando mueras, tampoco es tan grave. Y quedará tu hija haciendo lo que... Y entonces dirá, pues mi madre... Bueno, es su trabajo, es su trabajo. Tú transmitiste. Y transmitiste lo más importante de todo. Con ese ovulito que de repente un señor y dice, pum, pum, ahí está. Y a la naturaleza dice, si tienes problemas te los arreglas, no. Ya está. ¿Entiendes, no? Y para arreglarlo, ahí es donde tenemos que poner el foco del desapego. Si no, vivimos con una mochila que no nos corresponde. Es muy difícil. Pero también es muy difícil conducir camiones de 25 toneladas, ¿no? Y yo qué sé, y naves espaciales, pero es fantástico, ¿no? Amplía el campo, ¿no? Pues eso. Gracias por compartir esto tan potente y tan bonito y tan crudo y tan jodido y tan vital. Gracias, Enrique. Te iba a decir que te quiero ahora, no sé, te digo que te tengo cariño. Eh, eh, Charito, te hemos tomado el piso, el espacio. Pero bueno, Bueno, no hay problema. Bueno, más bien lo estamos compartiendo, ¿no? Claro. lo estamos compartiendo. Eh, Gracias por todo eso. Eh, Creo justamente, me acuerdo una vez, no me acuerdo, creo que lo leí en un libro o alguien me lo contó, que cómo atrapan a los monos en la selva. Y sí me hacía así. Entonces, hacen un agujerito en el árbol y ponen Los la banana. pigmeos en el desierto. ¿Eh? ¿Los qué? Son los pigmeos en el desierto. Los pigmeos al desierto. Eh, entonces ponen una banana, creo que lo hacen también acá en Brasil. Hacen un agujerito, solo que entra la mano, digamos, ¿no? Del mono. Y ponen una banana. Y entonces el mono mete la mano por el agujerito, agarra la banana. Y cuando trata de sacarla, como se atora, no la puede sacar. Pero mientras está tratando de sacarla, como no suelta la banana, ahí se queda y lo atrapa. Entonces yo me acuerdo que desde No, ahí entonces, se queda y lo atrapan. O sea, como no lo suelta, entonces llega el pigmeo o el tipo que sea, le corta la mano y se come el mono. ¿Me entiendes? bueno, yo esa versión no la sabía. Pero se lo come. Bueno, yo ¿Entiendes? sabía Hasta hasta ahí. dónde, bueno, y Pues se ya come, está, bueno, los explicado a todo el pigmeos se mundo. comen el mono. Hay gente que come de la energía de los demás. Bueno, hasta donde yo sabía era tipo, hay que aprender a soltar la banana, o sea, ¿con qué banana te quedaste agarrado, no? Y para mí, lo maravilloso de haber descubierto este entendimiento es que yo pensaba que estaba como todo alrededor mío y todo en mi vida, todos estos problemas, todos estos traumas, todas estas relaciones, todos estos apegos, todos estos... Hasta que un día escuché al doctor Bill Pettit, que es psiquiatra, especialista en nuestros principios, decir que estamos todos sentados en perfecta salud mental, que nadie está traumado, eh, más allá de, o sea, por favor, no quiero decir que nadie tiene traumas ni problemas con su pasado. Quiero decir que en ese momento, en este mismo momento, podemos todos soltar esas bananas que son ese apego del que mencionabas, Enrique, a todas esas cosas que decidimos que nos determinan y que somos o que no somos, porque nada de todo eso es cierto.
todo eso es un invento que armamos. Quienes somos es una esencia que está perfecta, que no tiene, que no está agarrada a todo esto. Todo esto son como nubes de pensamientos que armamos, hicimos paquetes y nos los fuimos trayendo desde el pasado hasta ahora, los venimos acarreando. Es solo como un saquito de té que yo agarro, lo pongo en la taza de agua caliente y de repente aparece, ¿no? Esa escena con mi papá, el teléfono, ¿no? Si yo quiero otro sabor, agarro otro saquito de té que tiene que ver con esta sensación que tengo, por ejemplo, de estar acá en este webinario y de estar emocionada, feliz, sintiéndome escuchada, y lo pongo en el saquito, en la taza o caliente, y sale en mi conciencia esa. Eso es lo único que hay. No, no, no más. Es Por que, lo menos es que eso no, es lo que. es que no. Es que ¿Eh? si tú estás con el té y te tomas el té y digo, ahora cambio un saquito, pongo otro y entonces no sé qué, y ya me está todo bien, pues eso es no atravesarlo. No, si yo tengo el saquito y sabe a demonios, entonces miro el saquito y o sea, destripo el saquito, me meto hasta el fondo del saquito, me vuelvo saquito, joder. O sea, no, no hay otra, no hay otra, no hay Bueno, otra. O sea, si de vamos repente a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo en estar desacuerdo. Yo quiero hice, decir, no, y ya me callo, pero quiero decir, si, si, si lo que dices lo dices como una fórmula que te tranquiliza, como una fórmula es verdad, pero que te tranquiliza no, porque tú sabes la fórmula, pero tienes que aplicarla. Y aplicarlo es lo que duele, es lo cabrón. Eso es lo cabrón. O sea que son no, lo pensamientos que están ahí, cabrón, claro, Enrique, lo pero cabrón. métete ahí al pensamiento. Lo cabrón es seguir sosteniendo la banana. Lo cabrón es seguir apretando la mano con el vidrio y no darme cuenta que el dolor viene de que no suelto el vidrio, de que me estoy lastimando. Con mi pensamiento, porque mi papá aquí no está. Nada de eso está sucediendo. En realidad, en este momento, yo estoy acá sentada tranquila, hablando con ustedes. Si apago el teléfono, ya ni siquiera están ustedes. Eh, Salvo lo que yo me quede pensando de lo que dijo Charo, de lo que dijo Moni, de lo que dijo. eh, o sea, lo que está pasando ahora, lo que yo traigo a mi conciencia ahora, es mi única experiencia en el momento como ser humano. Si yo me quiero quedar, yo no estoy diciendo que, bueno, vivamos en el positivismo y en Disney, y entonces las cosas feas no las afrontemos. No, como el ejemplo que daba antes. Cuando algo hay que ponerle límites, si algo hay que pasarlo, hay que pasarlo. Yo no digo que, no sé, si se muere un ser querido, bueno, no voy a pensar en mi ser querido que se murió, voy a pensar en las mariposas. No, pero puedo saber que lo que me está pasando en ese momento lo voy a pasar, lo voy a sentir, no sé cómo me voy a sentir. Me puedo dar la libertad de que quizá en el medio del velorio esté riéndome, como me ha pasado, en la muerte de mi abuela, que de repente estábamos todos muertos de risa y de repente nos pareció una fiesta en vez de toda la tragedia. O sea, no quiere decir que para honrar a mi abuela teníamos que estar todos ahí llorando, desesperados, desregando las vestiduras. Lo que parecía que iba a ser tremendo y horrible, de repente pasó a ser una celebración de su vida y un recordatorio de anécdotas. Y en vez de recordar eh, todas las. Yo no sé cómo voy a vivir el momento, hasta que no llegue ese momento. Entonces no hace falta que yo hoy. Lo puedo hacer si quiero, tengo toda la. Yo puedo traer el sabor que quiera, saborearlo y quedarme con eso y quedarme. Ña, ña, ña. O puedo pensar, como decías, Enrique, no, bueno, yo no me voy a poner a discutir con este hombre que está en un nivel de conciencia tan bajo, eh, siendo abusivo, si yo soy buena hija, la verdad que me parece que es mala idea.
Y buena hija o mala hija, dependiendo de qué y de quién. ¿Quién lo decide? Tú eres Entonces, mala hija, a eso, eres mala hija. Desde ese punto de vista eres mala hija. Bien, estupendo. Desde el mío es lo que por importa. eso, Cuando digo, o sea, cuando dicen, piensa en otra cosa, cuando hablo del pensamiento y de su poder, quiero decir, es muy difícil quedarte con un pensamiento que te está generando un malestar, detectarlo y convivir con él y reposar con él, casi hasta que lo tengas aquí, como parece una... bien que eso te sirva. ¿eh? Yo, hoy en día, sé que no lo puedo cambiar, pues yo no puedo ir a mi cabeza y dejar de pensar y cambiarlo. Es como que diga, dejen de pensar en un elefante azul, lo único que van a poder pensar es en un elefante azul por un buen rato. Pero lo que sí puedo saber es que eso que me está pasando solo es un pensamiento que yo traje. Es un Originado. pensamiento que yo traje originado por cómo percibí la situación. Ahí está mi responsabilidad. Que si pasa algo horrible, de algo que si pierdo a alguien querido, si pasan, voy a estar angustiada o me va a dar angustia o me va a volver cada vez que piense, volver a... Sí, claro, obvio. Y está bien. Yo no lo va a llorar la persona en el momento que se murió, cuando la va a llorar. O si no va a llorar cuando está triste, cuando va a llorar. Pero estoy tranquila con que puedo usar todos los colores todas las acuarelas de los colores de sentimientos. Me puedo enojar, puedo llorar, puedo sentirme en paz. No hace falta que esté en paz todo el tiempo. Estoy en paz con sentirme enojada. Estoy en paz con sentirme triste. Estoy en paz con sentirme incómoda, aunque esté muy incómoda, porque nada me va a romper. No hace falta que yo me quede con yo, no soy Enrique, yo, Carolina, no hace falta que me quede con eso y entonces hasta que me termine de corroer yo no. Yo puedo saber que, bueno, esto lo estoy viendo así, estoy en nivel de conciencia quizá baja, de la manera que lo estoy mirando. Me pasó mismo con Elena, que está acá en la conversación. Elena me manda el tema de su webinario, yo armo la foto y ella me dice, no, la foto no me va con el webinario. Y yo me pongo loca, me caliento, me pongo y digo, pero no, porque ya lo hablamos, porque bla, 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 bla. Le mando un mensaje poco cariñoso, eh, se va a reír Elena, y ella me mandaba una foto, y yo decía, no, 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 no va, porque la verdad que con lo que habíamos hablado no iba. Y luego dije, bueno, no se ríe Elena, en un momento en el que esté en otro estado de conciencia, en el que no esté con este enojo, en el que no esté pensando que Elena no respeta nada de lo que yo hago. Bueno, en ese momento voy a volver a pensar en la foto. Y le dije, mándame el de qué se va a tratar el webinario, así yo lo puedo, entre las dos podemos pensar mejor y yo puedo tratar de buscar una imagen a ver si nos va y coincidimos. Entonces, en otro lugar de conciencia, en otro momento, lo dejé. Dije, en ese momento no hay momento, no hay momento. Lo dejé. Después pensé, en realidad, yo a Elena la quiero, sé que es responsable, sé que cuida las cosas, se ocupa un montón de cosas para que la 3P siga adelante. Y yo acá estoy cabreonando por una foto. Entonces fui, me quedé un rato, busqué, la armé y terminamos las dos mandándonos stickers de bailar y sonrisas, sí, porque sí. Entonces yo ya sé que no hace falta que me quede pensando que eso que estoy pensando es cierto, que porque estoy enojada, entonces lo que veo es cierto. No, porque tengo anteojos de enojada, entonces todo lo que veo me enoja. Todo lo que veo soy una víctima.
mi estado no es permanente, mi estado de conciencia no es permanente. Cambia constantemente. Momentos en que no veo nada y veo rojo así como un toro, y hay momentos en que veo un poco mejor y hay momentos en que veo mucho mejor. Pero la realidad de saber que eso, lo que estoy pensando en el momento, no hay otra. Esa es aquí en 3 segundos la aclaración de qué quiere decir 3 principios. Nuestra experiencia humana es lo que pensamos en este momento, y así lo percibimos. Y el siguiente minuto, y el siguiente segundo, y el siguiente segundo. Y clarito. Ya no sé yo qué comentar, ya lo habéis dicho todo. Muchas gracias a los dos. A mí de lo que has comentado, lo de que has aprendido a poner límite con esto de los 3 principios, a mí me pasó exactamente lo mismo. A mí me ayudó mucho a darme cuenta y a no dejarme llevar por el chantaje emocional, ¿no? Simplemente fijándote siempre en tu sentir. Decir, quiero o no quiero hacerlo y punto. Y ahí empiezas a poner límites y a que no te importe lo que piensen, ¿no? Si soy buena hija o soy mala hija, ni nada. Y la verdad es que eso es muy, muy liberador. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a los que van a ver la grabación y muchas gracias, Charo, por haber propiciado este espacio, por haber tenido la claridad en el momento de decir, va, no sé de qué voy a hablar y mira lo que surgió. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.